Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta, o por primera vez, por supuesto. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, hoy, tenemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza, uno de esos temas que te hacen pensar, que te hacen buscar más información, y que te dejan con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un verdadero secreto, un secreto del corazón, un secreto que aparentemente nadie vio venir. Ya saben, de esos romances que se esconden a plena vista, de esos amores que florecen en silencio, pero que en algún momento terminan por explotar, ¿verdad? El título, ya lo habrán visto, es explosivo, bomba, Burak y Neslihan. El secreto amor que nadie vio. Impactante revelación. Sí, así de fuerte. Y no se preocupen, no les voy a dar rodeos. Directo al grano como siempre. Vamos a hablar sobre la posible, la probable, la impactante relación sentimental entre dos de las estrellas más grandes de Turquía, Burak Özçivit, el guapísimo actor que nos robó el corazón en Kara Sevda, y Neslihan Atagul, la talentosísima actriz que brilló en Kara Sevda y en tantas otras producciones. ¿Y por qué digo secreto amor? Bueno, porque aunque ambos son súper famosos y sus vidas privadas están constantemente bajo el escrutinio de los medios, la verdad es que nunca se les relacionó sentimentalmente. Al menos no públicamente. Y es precisamente eso, lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Porque nadie los vio. ¿Qué es lo que se ocultaba? ¿Y qué es lo que ahora sale a la luz? Así que prepárense para una dosis de cotilleo, de análisis, de especulaciones, y de mucha información. Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, que siempre están llenos de chismecitos, de análisis y de mucho, mucho cariño. Así que ya saben, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar al canal. Ahora sí, comencemos con la bomba. Empecemos por el principio. Burak Özçivit, un nombre que resuena con fuerza en la industria turca. Un hombre de una belleza indiscutible con una trayectoria impecable y un carisma que conquista a todos. Conocido por su trabajo en series como Mutesi MYZYL, Al-Ku, y por supuesto Kara Sevda, su popularidad trascendió fronteras convirtiéndolo en un ícono en muchos países. Y no solo eso, sino que Burak siempre ha sido un caballero, un hombre que siempre cuida su imagen y respeta a sus compañeras de trabajo. Su paso por Mutesi MYZYL, donde interpretó a Malkoolubali Bey, le dio un impulso considerable a su carrera. Luego Al-Ku, donde compartió créditos con Fariye Evcen, la mujer con la que eventualmente formaría una familia, consolidó su posición como uno de los alanes más cotizados. Su versatilidad y dedicación al trabajo lo han mantenido en la cima durante años. Su imagen siempre impecable y su estilo siempre elegante, lo han convertido en un referente de la moda masculina en Turquía y en el mundo. Además de su éxito en la televisión, Burak ha incursionado en el cine, demostrando su capacidad para abordar roles diversos y complejos. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagul, una actriz con un talento arrollador. Su mirada, su capacidad para transmitir emociones, su profesionalismo, la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. También conocida por Fatih Arbiye Deep y, por supuesto, la icónica Kara Sevda. Una mujer fuerte e independiente y con una sensibilidad que se refleja en cada uno de sus personajes. Neslihan comenzó su carrera a temprana edad, demostrando un talento innato para la actuación. Su papel en Fatih Arbiye le ganó el reconocimiento del público y de la crítica, pero fue su interpretación de Nihan Sezin en Kara Sevda la que la catapultó a la fama internacional. Su capacidad para transmitir la complejidad de sus personajes, la sutileza de sus emociones y la fuerza de su espíritu la han convertido en un referente para las nuevas generaciones de actrices. Neslihan es una actriz que se entrega por completo a sus personajes, investigando y preparándose a fondo para cada uno de ellos. Además de su talento actoral, Neslihan es conocida por su compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos de las mujeres. Su estilo, siempre elegante y sofisticado, la ha convertido en un icono de la moda turca. En Kara Sevda ambos compartieron set y protagonismo, interpretando a dos personajes que se enamoran perdidamente, Kemal y Nihan. Y por supuesto, la química entre ellos era innegable.
Las miradas, los gestos, la forma en la que se complementaban, era evidente que había algo especial. Pero al menos públicamente siempre mantuvieron una relación profesional. Nunca hubo rumores, nunca hubo fotos comprometedoras, nunca hubo nada. La serie, un melodrama épico con giros inesperados, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor de Kemal y Nihan, llena de obstáculos y tragedias, resonó profundamente en el corazón de los espectadores. La intensidad de sus interpretaciones, la pasión que transmitían en cada escena, hizo que el público se enamorara de la pareja y soñara con un final feliz para ellos. La química entre Burak y Neslihan era palpable, algo que trascendía la pantalla y que mantenía a los fans al borde de la emoción en cada episodio. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también los convirtió en una de las parejas favoritas del público. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Por qué es posible que, detrás de las cámaras, la historia fuera diferente? ¿Es posible que ese amor que vimos en la pantalla fuera algo más que una simple actuación? ¿Qué secretos se escondían tras esas miradas cómplices y esas escenas llenas de pasión? ¿Era posible que el amor de Kemal y Nihan fuera una realidad que superaba la ficción? Las señales, como siempre, estuvieron ahí. Pequeños detalles que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora cobran un significado diferente. ¿Recuerdan las entrevistas? ¿Recuerdan las declaraciones? A veces los actores hablan de la conexión que tienen con sus compañeros, de la admiración, del respeto, pero en el caso de Burak y Neslihan, la química parecía ir más allá. Las miradas, los halagos, la complicidad, dejaban entrever algo más profundo. En las entrevistas, las palabras de Burak sobre Neslihan eran elogiosas y cargadas de admiración. Destacaba su profesionalismo, su talento y su belleza, pero también hablaba de una conexión especial, de una complicidad que iba más allá de lo laboral. Neslihan, por su parte, siempre respondía con respeto y cariño, pero también con una cierta reserva. Sus palabras, aunque amables, no revelaban la misma intensidad emocional que las de Burak. Sin embargo, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en las escenas más difíciles, dejaban entrever una conexión más profunda de lo que aparentaban. Además, después de Kara Sevda, ambos tomaron caminos diferentes. Burak comenzó una relación con Fariye Evcen, con quien finalmente se casó y tiene hijos. Neslihan, por su parte, mantuvo una relación con Kadir Doğulu, su esposo actual. Las decisiones que tomaron después de la serie parecen haber sellado el destino de la relación, al menos públicamente. La noticia del romance de Burak con Fariye fue recibida con entusiasmo por sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. El matrimonio y el nacimiento de sus hijos solidificaron su relación y la convirtieron en una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Neslihan, por su parte, siempre ha mantenido una relación estable y discreta con Kadir Doğulu. Aunque su relación ha sido objeto de rumores y especulaciones, ambos han demostrado ser una pareja sólida y comprometida. Sus apariciones públicas, siempre juntos y sonrientes, demuestran el amor y el respeto que se profesan. Pero, ¿qué hay de la impactante revelación? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores, de las informaciones no confirmadas. Y es que en los últimos meses han surgido una serie de indicios. Todo comenzó con pequeñas pistas que los fans más observadores comenzaron a notar. Primero, en redes sociales, algunos fans comenzaron a notar una interacción inusual entre Burak y Neslihan. Comentarios en publicaciones, me gusta a fotos, detalles que, sumados a otros elementos, despertaron la curiosidad. Estos detalles, aunque insignificantes por sí solos, comenzaron a alimentar las especulaciones. Los fans, siempre atentos a las interacciones de sus ídolos, notaron que Burak y Neslihan se seguían en Instagram y que ocasionalmente dejaban comentarios en sus publicaciones. Estos comentarios, aunque generalmente amigables y profesionales, despertaban la curiosidad de los fans, quienes buscaban señales de una posible relación secreta. Luego, algunos medios de comunicación turcos comenzaron a publicar artículos sobre una posible tensión en la relación entre Burak y Fariye y entre Neslihan y Kadir. Supuestas crisis matrimoniales, discusiones, distanciamiento, todo esto alimentó los rumores. La prensa sensacionalista, siempre ávida de noticias jugosas, comenzó a publicar artículos sobre supuestas crisis en las relaciones de Burak y Neslihan. Aunque estas noticias carecían de pruebas sólidas, alimentaron la especulación y el morbo.
Los medios se enfocaron en supuestas discusiones, distanciamientos y tensiones en las relaciones de ambos actores, lo que incrementó la curiosidad y la expectativa del público. Y por supuesto, no podemos olvidar los avistamientos. En varias ocasiones, se dijo que se habían visto a Burak y a Neslihan juntos, en lugares discretos compartiendo cenas, conversaciones. Aunque claro, está sin informaciones nunca fueron confirmadas ni hubo fotos que las respaldaran. Los rumores sobre encuentros secretos se propagaron rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, ansiosos por obtener más información, comenzaron a buscar pruebas y a especular sobre los posibles lugares de encuentro. Aunque no hubo ninguna prueba concreta, los avistamientos alimentaron la intriga y aumentaron la expectativa del público. Se especuló sobre cenas románticas en restaurantes discretos, conversaciones secretas en lugares apartados y encuentros furtivos en la ciudad. Sin embargo, ninguna de estas informaciones pudo ser confirmada, lo que dejó abierta la puerta a la especulación y a la fantasía. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay realmente un secreto amor entre Burak y Neslihan? ¿O todo es una simple coincidencia, una estrategia de marketing, o simplemente el resultado de la imaginación de los fans y de los medios? La verdad, por el momento, es que no lo sabemos con certeza. La falta de pruebas concretas y la naturaleza especulativa de los rumores hacen que sea imposible confirmar o negar una posible relación entre Burak y Neslihan. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos es innegable, que la historia de amor que interpretaron en Karasevda marcó a muchos espectadores, y que los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla no hacen más que añadirle un toque de misterio y de intriga a sus vidas. El éxito de Karasevda y la innegable química entre Burak y Neslihan han dejado una huella imborrable en el público. La posibilidad de que su amor fuera algo más que una simple actuación ha alimentado la imaginación de los fans, quienes buscan constantemente señales que confirmen sus sospechas. Los rumores y las especulaciones han añadido un toque de misterio y de intriga a sus vidas, convirtiéndolos en un tema recurrente en las conversaciones de los seguidores y en las publicaciones de los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué nunca se les relacionó antes? ¿Quizás fue por respeto a sus parejas de ese momento? ¿Quizás quisieron proteger su privacidad? ¿O quizás simplemente no querían dar que hablar y decidieron mantener todo en secreto? Existen varias teorías sobre por qué nunca se les relacionó sentimentalmente antes. Una de ellas es el respeto a sus respectivas parejas. Burak y Neslihan en ese momento mantenían relaciones estables y comprometidas, por lo que habrían decidido no poner en riesgo sus relaciones personales. Otra teoría es la protección de su privacidad. Al ser figuras públicas, ambos actores habrían preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, evitando así la especulación y el escrutinio público. También es posible que simplemente no quisieran generar rumores y polémicas, por lo que decidieron mantener su relación en secreto. El tiempo dirá, por supuesto. Es posible que en el futuro tengamos más información, nuevas pistas, nuevas revelaciones. O quizás la historia quede en el misterio. La verdad sobre la posible relación entre Burak y Neslihan sigue siendo un enigma. El futuro revelará si existen nuevas pistas, revelaciones o evidencias que confirmen o desmientan los rumores. Es posible que con el tiempo la verdad salga a la luz, o que la historia quede en el misterio, alimentando la imaginación y la especulación de los fans. Pero lo que sí es seguro es que la posibilidad de un secreto amor entre Burak y Neslihan es un tema que despierta la curiosidad, que alimenta la fantasía y que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias, a veces, engañan. La historia de Burak y Neslihan es una muestra de cómo el mundo del espectáculo puede ser de secretos y misterios. La posibilidad de un amor oculto entre dos estrellas de la televisión ha despertado la curiosidad de los fans y ha alimentado su imaginación. Los rumores y las especulaciones nos recuerdan que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a veces se esconde tras una fachada de profesionalismo y discreción. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O piensan que todo es una simple exageración? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de este tema tan interesante. Espero leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que hay un secreto amor entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es producto de la imaginación y el morbo? Sus opiniones son importantes.
Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de esta bomba sobre Burak y Neslihan. Como siempre me gusta compartir con ustedes todo lo que investigo y descubro sobre el mundo de las celebridades turcas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mundo de las celebridades turcas. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí que me apoyen, ya que así puedo seguir creando contenido de calidad y trayéndoles los chismes y análisis más interesantes. Suscríbanse para no perderse ningún vídeo y para apoyar el canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero verlos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.